tan misericordioso y compasivo. Yo he meditado este día sobre la dicha, sobre la bendición que tenemos, hermanos, de la consolación de la presencia del Señor. La gente, en términos generales, anda desesperada. Un buen porcentaje de gente está con miedo, con terror, con inseguridad, con una incertidumbre tremenda. Pero yo entiendo que los que verdaderamente creemos en Jesucristo, por la gloria del Padre, hermano, tenemos a dónde acudir, tenemos a quien clamar, tenemos, hermanos amados, tan de inmediato, tan a la mano. Miren, está, dice el apóstol Pablo, en nuestro corazón y en nuestra boca. Ahí está Él. Qué bueno, hermanos, que no tenemos que batallar mucho, que no tenemos que gritar tanto, aunque es bueno gritar, hermano, aclamar al Señor, gritar su nombre. Pero lo que estoy tratando de decirles es que qué dicha la que nos ha tocado, que no tenemos que insistir tanto. La entrada a la presencia del Señor es tan, como le dijera, tan fácil para aquellos que la frecuentan. Esta noche, hermanos amados, vamos a continuar viendo esto de el misterio. Yo francamente digo, los misterios revelados por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, que él no dudó, no escatimó en comunicar al cuerpo de Cristo, a la iglesia, particularmente a las iglesias de aquel momento, que él tenía la responsabilidad de edificar con la palabra. Así que esta noche continuamos con esta consideración. Ayer estábamos viendo, hermano, este misterio del cual el apóstol Pablo habla acerca de la salvación de Israel. Y quisiera retomar unos versículos nomás para que completemos esto. Hermano, les dije yo que esto es un tema tan, pero tan importante. Y el apóstol Pablo, hermanos, hizo todo, entiendo yo, lo que él tenía que hacer a fin de dar a conocer, hermanos, todo el misterio de Dios. Allí vamos a ver siempre en Romanos capítulo 11, porque quiero que entendamos algo aquí, hermanos. Quiero que entendamos algo. El apóstol Pablo trata en esta epístola a los romanos acerca de la jactancia de los judíos y acerca, hermanos, del orgullo de los gentiles. Porque los gentiles, hermanos, se ponen a competir con los judíos, ¿verdad? Particularmente los griegos, los que pues han pasado por las aulas de la enseñanza secular, han tenido la oportunidad de leer tantos libros acerca de los griegos y la filosofía que ellos hasta hoy día, hermano, impulsaron, todavía nos afecta. Pero el apóstol Pablo dice que tanto judíos como gentiles, todos venimos a estar bajo pecado. Y aquí quiero que ustedes me presten toda su atención. Porque la mera verdad de las cosas es que los judíos se justificaban por la ley, ¿verdad? Pero los gentiles conseguían los favores de sus dioses por medio de sus obras, de sus sacrificios.
En fin, había un conflicto, tanto que andando el tiempo, los griegos solo cambiaron de deidad, ¿verdad? Y pretendían también, como los judíos, con las obras de la ley, los sacrificios, o lo que tenía que ver la ley de sacrificios. Los gentiles pensaban que igualmente podían ahora ya no ofrecer sus sacrificios a sus dioses, ahora se los ofrecían al Dios de los judíos. Era una cosa terrible. Pero el apóstol Pablo descalifica a unos y a otros y los pone a todos en la misma posición. Él dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Pero aquí es donde que, nuevamente insisto, préstenme su atención. Aquí dice en el capítulo 11 de Romanos, en el versículo 28, dice que los judíos vinieron en cuanto al evangelio a ser enemigos por causa de nosotros, los gentiles. Pero en cuanto a la elección, en este caso la elección que Dios hizo por Abraham, por su juramento a Abraham, dice que son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Muchos han sacado este versículo de aquí del texto, hermano. Es increíble cómo lo quieren aplicar en otras cosas, pero aquí este versículo está hablando, hermano, de lo que el Señor le prometió a Abraham, ¿verdad? No es otra cosa. Pero en el versículo 30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Y eso veíamos ayer, que debido a la incredulidad, debido a la dureza del corazón de ellos, el evangelio llegó a nuestras vidas. Pero ahora que el evangelio ya llegó a nuestras vidas, ahora el Señor va a usar la fe de los gentiles para provocar a celos al pueblo de Israel, para que ellos, igualmente que nosotros, que somos salvos por fe, ellos también vengan a ser salvos por fe en Jesucristo. Ya no salvos, hermano, por la justificación de la ley o los sacrificios ceremoniales que ellos realizaban. Dice entonces aquí, siguiendo con la lectura, en el verso 32, y este es un versículo central en esto, porque Dios dice, sujetó a todos en desobediencia. ¿Qué está diciendo? Que los judíos no podían jactarse, hermanos, de su religión y de sus prácticas, porque la mera verdad de eso no los justificaba por su desobediencia. Ellos estaban haciendo todo lo que hacían, todos los ritos, hermano, era tremendo, pero realmente en cuanto a obediencia, recuerden lo que le pasó, hermanos, al rey Saúl. Recuerden las palabras que Samuel le dijo al rey Saúl. Cuando él no esperó, Samuel le había dicho, espérate, yo voy a ofrecer el sacrificio. Pero Saúl se adelantó y él pensó que de esa manera él estaba agradando a Dios. Samuel tiene que decirle, ¿acaso Dios se agrada más de los sacrificios de que se le obedezca? Entonces entendamos aquí, no solo los gentiles, hermano, hemos sido hallados desobedientes. El apóstol Pablo dice que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás, incluyendo a los judíos. Lo que estoy tratando de hacerles ver, hermanos amados, que no hay justificación ni para judíos ni para gentiles, hermano, excepto que todos lleguemos, hermanos, a tener la fe puesta en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Como dije hace un momento, según Efesios 2:3, hermano, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira. Fíjense bien, porque vivíamos en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Por eso se nos califica
como hijos de desobediencia, hijos de ira. Pero los judíos no eran diferentes. La diferencia entre los judíos y gentiles en aquel momento es que los judíos ofrecían los sacrificios ordenados por Dios a Dios, ¿verdad? Y los gentiles ofrecían sus sacrificios a sus dioses que ellos habían inventado. Pero con todo, hermanos amados, eran desobedientes, pero también los judíos, porque aparte de esto, hermanos, de que ellos ofrecían los sacrificios ordenados por Dios, pero realmente no obedecían a Dios. Ellos, hermanos, hacían esto, pero ya en cuanto a lo que tenía que ver la ley de justicia, es decir, hermanos amados, practicar la misericordia, practicar la justicia, ese era otro asunto. Ahí es donde ellos fallaron. Pero aquí vemos esto que el apóstol Pablo aclara, porque es un misterio. ¿Por qué es que la cosa se dio de ese modo? Hermanos, si Israel no hubiese desobedecido y no se hubiese endurecido, pues yo no sé cómo explicarles qué pasaría con nosotros. No sé cómo explicarles. Porque si el apóstol Pablo lo explica de esta manera, como estamos leyendo acá, esa es la manera correcta. Yo puedo inventar un montón de cosas y suponer un montón de cosas. Hermano, no es sabio, no es bueno que hagamos eso. Mejor atengámonos a lo que el apóstol Pablo por el Espíritu Santo nos está revelando. Y lo que aquí destaca en esto, hermanos amados, no es la justicia de los judíos ni tampoco la justicia de los gentiles en ninguna manera. Lo que destaca el apóstol Pablo es la justicia de Dios. Vean, el Señor creó al primer hombre, Adán, a su imagen y su semejanza. Y vamos a ver esto en Romanos 5 para ver otra vez que lo que el apóstol Pablo está haciendo es exaltando la justicia de Dios y dejándonos tanto a los judíos como a los gentiles, descalificados. Los judíos no podían justificarse por las obras de la ley, fíjense bien, y ahora los gentiles conversos, hermanos, tampoco podían hacerlo. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, y no me quiero desviar de esto porque quiero que leamos Romanos 5, pero el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciéndoles que cómo es posible que habiendo comenzado por el Espíritu fueran a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados a circuncidarse. Les habían metido en la cabeza que era necesario que se circuncidaran si querían ser salvos. Con esto lo que estaban tratando es de agradar a Dios por medio de la ley de Moisés con el rito de la circuncisión. Pero yo, hermanos, francamente, si ustedes pues leen la escritura, sabrán que el rito de la circuncisión fue dado a Abraham y fue agregado a la ley de Moisés, por supuesto, pero su origen está en el pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, pero en este plano, veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 para destacar la justicia de Dios. Veamos, versículo 12. 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y aquí cuando dice a todos los hombres incluye judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. Ese es el punto. O sea, antes de Moisés había pecado y por lo tanto, hermano, no había ley. Por lo menos no para la generalidad, porque Abraham sí tenía mandamientos, tenía leyes, y esos mandamientos y leyes recibidos por Abraham, hermano, lo transmitió a sus descendientes. Pero ellos también desecharon eso. Fíjense, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y por favor aquí, pónganle mucho cuidado, porque aquí el apóstol Pablo, como ahí en Romanos 11, lo que está haciendo es destacando la justicia de Dios, porque dice que a todos los puso desobediencia para mostrar su misericordia. Aquí el apóstol Pablo muestra que todos fuimos puestos bajo pecado para que Dios mostrase su justicia. Leámoslo. Dice
en el versículo 14 una vez más, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don, en este caso el don de la justicia, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, en este caso incluidos judíos y gentiles, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En esto se ve la justicia de Dios. Sigamos leyendo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don de la justificación en Cristo vino a causa de muchas transgresiones, precisamente para justificación. Es decir, en este caso, el Señor va a declarar justos a los que son de la fe de Jesucristo, a los que ponen su fe en el sacrificio de Jesucristo. No su fe, hermano, en los sacrificios ordenados por la ley ritual de los sacrificios. Y los gentiles igualmente no podían tampoco justificarse por sus obras ni por su palabrerío, dice el Señor Jesús. Pero fíjense, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, versículo 18, estoy leyendo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por la justicia de uno. Miren, por la injusticia de uno, todos fuimos declarados injustos. Pero por la justicia de uno, todos fuimos declarados justos. Esa es la justicia de Dios. Porque así, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. A ver, se los explico de este modo. En el tiempo, en la historia, podía haber venido el momento en el cual, debido a la desobediencia, a la transgresión, a la rebelión, hermanos, a la injusticia de los israelitas, Dios hubiera traído juicio sobre ellos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. ¿Dónde hubiéramos quedado los gentiles? Si ni siquiera los israelitas podían haber alcanzado salvación por medio de la justificación por la ley. Ellos tienen esa ley. ¿Y nosotros qué ley teníamos? Nosotros no teníamos ninguna ley dada por Dios. La ley que tenían los gentiles era la ley inventada por ellos dentro de un humanismo, dentro de una filosofía. ¿Entienden? Si los judíos no podían justificarse por la ley, ¿cómo nos íbamos a justificar nosotros? Imposible. Si para los judíos, para los israelitas, hermano, la justificación por la ley no tenía mayor trascendencia o mayor poder o mayor efecto, es decir, ellos no podían justificarse por la ley delante de Dios. ¿Debido a qué? ¿A que la ley no servía? No. ¿A que el mandamiento tampoco servía? Tampoco no. Sino al hecho de que aún teniendo la ley y practicando la ley, ellos no tenían una transformación. Ellos practicaban esa ley, pero sin fe. Es como tener un culto y tener una religión y seguir dogmas y un montón de cosas que hay por ahí, pero sin fe. Como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, viniendo de nuevo acá, en el versículo 19, leámoslo nuevamente. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjense qué cosa más tremenda. Por eso esto es trágico. Es decir, fuimos culpados de un pecado que nosotros no cometimos. ¿Entienden? Pero ahora la justicia de Dios se muestra de este modo. Así también por la obediencia de los muchos serán constituidos justos. Escuchen bien lo que voy a decir. La obediencia de Jesucristo
escuchen bien, aunque nosotros, yo sé que a algunos les va a tronar el cerebro, pero aunque nosotros no seamos obedientes, esto es la gracia de Dios, hermano. Escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Qué está haciendo Dios? Él aplica la obediencia de Cristo a los que tienen fe en su Hijo. Por eso el apóstol Pablo dice, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él mismo dice, puede ser, dice, que algunos harán morir por el bueno, pero osar morir por el malo, eso no cualquiera va a hacerlo. Eso debía de elevar mucho más, hermano, nuestra decisión de fe y nuestra condición de gratitud delante de Dios, porque siendo, hermano, ¿qué dijera yo? Candidatos a la condenación, Dios, por la obediencia de Cristo, nos aparta de eso y nos da la salvación. Nosotros no merecemos la salvación. Lo único que tenemos que hacer es creer en el que Dios ha enviado, Jesucristo, nada más. Por supuesto, hay un montón de cosas que debemos hacer, porque al fin y al cabo se espera, como Juan el Bautista dijo, que hagamos frutos dignos de arrepentimiento, porque la realidad es que sin arrepentimiento una verdadera fe no va a funcionar. Así es que, hermanos amados, veamos, dice aquí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de la justificación, el don de la justificación, reine por la justicia de uno, es decir, por la justicia de Jesucristo para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿A qué somos llamados entonces? A manifestar nuestra fe en Jesucristo y hacerla evidente por la obediencia que ahora profesamos por fe. Hoy sí vale la pena, hoy sí es muy importante, determinante obedecer, hermanos. Escuchen bien, no por las viandas, no por el vientre, sino por la fe. No por los intereses carnales, mundanos, religiosos, como usted quiera llamarles. No son esos los intereses, eso ya no tiene ningún sentido. Hay muchas cosas que nosotros debemos de estar haciendo porque estamos agradecidos, pero somos personas de fe, hombres y mujeres de fe que ostentamos la salvación, hermano, y estamos fundamentados en ella por esperanza. Y ya hemos estudiado en otro momento cómo la salvación va a ser evidenciada en la segunda venida de Cristo. Hoy por hoy, lo que nosotros hacemos es mantenernos en la salvación por esperanza, por la fe puesta en el sacrificio de Cristo y no en nuestras obras carnales, religiosas, hermanos, basadas en leyes y ordenanzas. Y en muchos casos ni siquiera en leyes y ordenanzas, hermanos, ordenadas por el Señor, sino en mandamientos y doctrinas de hombres. Porque esa es la situación. Miren, hermanos, la historia de la iglesia está plagada de un montón de cosas heréticas, blasfemas, engañando a tanta gente para que hicieran tantas cosas, hermanos, hasta cosas que le metieron a la gente, que se hacían tales o cuales cosas, si daban tal o cual cantidad de dinero, si daban tal o cual propiedad, ellos podían inclusive tener la esperanza de salir de los lugares de tormento y de condenación. Eso es tremendo. Es terrible, hermano, el engaño que había. Pero he llegado hasta este punto y no quiero que vayan a pensar que me estoy saliendo del tema. Lo que estoy tratando de hacer, como el apóstol Pablo lo hace acá, es de que veamos, que nuestros ojos sean abiertos, hermano, al gran amor, a la gran misericordia, a la gran compasión de Dios por nosotros, los descendientes de Adán, que por la fe en Dios venimos a ser ahora descendientes de Él. Ya vimos antes que somos hechos miembros de la familia de Dios por medio de Jesucristo. Somos una nueva creación.
Nuestro Adán ahora no es aquel Adán de Génesis. Ahora nuestro Adán es hermanos, el Adán del Nuevo Testamento, el Adán de los Evangelios. Ese es nuestro Adán hoy. Y de él descendemos ahora. Y somos, hermano, una descendencia piadosa, una descendencia santa. Nosotros no podemos, hermano, andar inventando cosas para aparentar santidad, pureza. No es posible. Carnalmente no podemos hacer esto. Por eso más adelante en esta epístola de Romanos, que a ver cuándo nos toque estudiarla a fondo, nos vamos a dar cuenta que nada de la carne puede agradar a Dios. Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en Gálatas capítulo 5, Pablo hace claro los dos caminos, el camino de la carne y el camino del espíritu. Y eso debemos entenderlo. Y debemos de estar, hermano, dispuestos a dejar de ser insensatos y necios en tratar de establecer un camino que Dios no aprueba. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Salud. Bien. Veamos, hermano, un complemento de esto para entrar en otro tema. En Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. Yo espero que lo que estoy diciendo, porque los predicadores nos arriesgamos, corremos el riesgo y francamente vale la pena correrlo, pero nos arriesgamos a que se levanten en medio de la congregación gente que no va a estar de acuerdo con lo que decimos. Pero eso no es extraño. Cuando Jesucristo predicó, cuando el apóstol Pablo, siempre hubo gente que nunca estuvo de acuerdo con lo que ellos enseñaron. Entonces no me hago yo la idea de que pueda agradar a todos. Sin embargo, hagamos lo que nos toca hacer, hermanos, a fin de que la palabra de Dios haya cabida en nuestros corazones. Gálatas capítulo 3, versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, la promesa de la salvación, por supuesto, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Él está hablándoles a judíos acá, ¿verdad? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, la ley ceremonial, la ley de sacrificios, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, todos, judíos y gentiles, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno. Porque todos vosotros, dice acá, sois uno en Cristo Jesús. Ya vemos ahí en Efesios 2, Pablo hace claro que judíos y gentiles venimos a ser un solo pueblo, un nuevo hombre, creado según Dios. Ahora, y si vosotros, dice, sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa, como Romanos 4:13 nos enseña. Bien, leamos también, por favor, Isaías 57, versículos 11 al 13, porque
debemos preguntarnos siempre, ya vimos antes que Jesucristo basaba su predicación, su doctrina, su enseñanza en apóstoles, en profetas, hermanos, en la ley, es decir, en Moisés, en los salmos, ¿verdad? Ahí basaba su enseñanza y por supuesto era confirmado por el Espíritu Santo, hermano, que Jesucristo vivía bajo su unción y le revelaba la voluntad del Padre. 57, 11 al 13 de Isaías. 11 al 13. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. Fíjense qué preguntas está haciendo aquí el profeta, hermano, Dios hablando a través del profeta al pueblo de Israel, a quien condena por su idolatría. Yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Cuando clames que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevaré el viento. Un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía, y pueden subrayar esto. Miren, aquí la palabra confía, con la palabra fe en el versículo 11, le dice que has faltado a la fe. Es decir, que ellos dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en los ídolos. Dice, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Qué promesa, no, hermanos amados? Entonces, ¿qué va a venir como resultado de todo esto? Vean, por favor, en el versículo 17, por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Y esto es precioso, dice, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos, es decir, al gentil, y al cercano, a los judíos, dijo Jehová, y lo sanaré. Qué precioso esto, hermano. Pero noten, versículo 20 y 21, hace ver que hay cercanos y lejanos que serán juntados, pero con todo hay allí una mención de no puedo decir pueblo, ciudad, pero hay mención de hombres, que escuchen bien, que ni lejanos ni cercanos, hermano, quieren estar con Dios. Por eso él dice allí, pero los impíos son como el mar, en tempestad, que no puede estarse quieto, en sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aunque Dios quiere hacer paz con ellos, ellos le hacen la guerra. Esto es tremendo. Miren, Dios bendice a este mundo día tras día. Y siempre, hermano, con sus barrigas llenas y andan buscando desafiar a Dios y contender con Dios. Colmado de riquezas, de bienes, hermanos, y enemigos de Dios. Qué serio eso, hermanos. Buscando, proclamando paz. Hermano, saben ustedes que hay gente que dicen que para tener paz hay que hacer guerra. Qué tremendo, ¿no? Es una situación bien compleja. Pero bien, el tiempo ha avanzado bastante, me quedan unos 10 minutos, hermano, y en esos 10 minutos quiero que veamos este otro misterio. Empecemos a verlo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. O sea, algo que a nosotros nos hace pensar
y realmente es una batalla, hermanos, es un conflicto bien serio, este asunto de la muerte. Hemos hablado bastante en otro tiempo acerca de que no debemos tener temor de la muerte, etcétera. Hermanos amados, con todo, algo que es real, no podemos negarlo, es que todos y cada uno de los seres humanos, hermanos, estamos encaminados a la muerte. Estamos encaminados. Si la única respuesta que tenemos es aquella respuesta que el Señor Jesucristo dijo en cierto momento: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creímos un día en Jesucristo, estábamos muertos en delitos y pecados y venimos a la vida. Viene el día cuando los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios, según dice Juan 5, oirán su voz y saldrán de sus sepulcros. Los muertos físicos. Pero el apóstol Pablo dice que no solo los muertos en Cristo, es decir, físicamente hablando, sino también los que están vivos, dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, en este caso, ¿a dónde quiero que veamos? Hermanos amados, viene el día en que esta muerte física será conquistada. Y a través de la muerte, como Jesucristo lo hizo, según Hebreos, dice que el Señor Jesucristo venció la muerte a través de la muerte. Entonces entendamos cómo vamos nosotros a conquistar la muerte. A través de la muerte, igual que Jesucristo. A menos, como les digo, y que francamente hablando, la transformación en un abrir y cerrar de ojos ciertamente es pasar de muerte a vida. ¿Entienden? Entonces, ¿qué debemos ver en este misterio? Porque realmente es un misterio. Sin embargo, el apóstol Pablo lo aclara, porque él habla mucho sobre esto de la resurrección en 1 Corintios 15, ¿verdad? Y también en 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante, él habla de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia y la transformación de todo. Pero fíjense, en 1 Corintios 15, 51, 1 Corintios 15, 51, estamos hablando de este misterio, como aquí lo establece o como dijera, lo expone el apóstol Pablo. Este es uno de los misterios que él recibió de parte del Espíritu Santo para predicarlo y enseñarlo a los creyentes, ya fueran judíos o gentiles. Él dice acerca de esto, verso 51, he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. A ver, hermano Pablo, por favor, yo no entiendo qué está diciendo usted. Pues lo que te estoy diciendo, este misterio que me ha sido revelado, es que no todos dormiremos. Aquí la palabra dormir, hermano, se utiliza en la traducción muchas veces, ¿verdad? Pero no es de dormir como dormimos físicamente nosotros. Cada día que termine la noche, pues vamos a dormir. Pero no es eso lo que está diciendo. Porque imagínense qué cosa más preciosa sería. Que terminó mi día de trabajo y cansado y todo, me voy a dormir. Y cuando me despierte en la mañana, estoy transformado. Pero no es eso lo que está diciendo. No todos dormiremos. Lo que está diciendo ahí, no todos vamos a morir. Pero eso sí dice, los que mueren y los que estén vivos serán transformados. Es lo que dice. En un momento, dice el verso 52, en un momento,
en un abrir y cerrar de ojos. Aquí hay muchas cosas que va a ser necesario, aunque sea brevemente, tocar. Unas cosas, otras va a haber necesidad de profundizar un poco más. Dice, repito, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, él está hablando del misterio. ¿Cómo es que va a suceder? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Está diciendo ahí que es necesario y que no puede obviarse, la trompeta tiene que sonarse. Y los muertos, es decir, los que estén dormidos, serán resucitados. En otro lado dice, serán despertados, dice Daniel, capítulo 12, versículo 3. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Qué tremendo esto, hermanos amados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, toquémonos así, esto corruptible, se vista de incorrupción. Él está detallando el misterio. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y otra vez, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. Ojo con esto, hermanos. De aquí tomó Pablo base para poder, hermano, confirmar esta revelación. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Esto lo hallamos en Isaías 25, versículo 8. Y luego el versículo 55, aquí hay dos preguntas tremendas. Creo que estas dos preguntas proféticamente se cumplieron ya en Cristo y un día se cumplirán también en nosotros, como el apóstol Pablo está aquí hablando de este misterio. Pero imagínense, Jesucristo resucita y puede decir, muerte, ha sido burlada. Allá Pedro dice que el Señor Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte. En otras palabras, la resurrección es una respuesta, es un mensaje a la muerte, hermano, que la está dejando avergonzada. La muerte nos atrapa y a nosotros nos parece que la muerte no va a soltarnos jamás, que estaremos muertos por la eternidad. Esa es la idea que muchos tienen. Es increíble. Eso debe ser desalojado de nuestra mente y nuestro corazón, porque entonces por gusto estamos estudiando esto. Dice aquí, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón? Y sabemos, como el mismo apóstol Pablo explica, que el aguijón de la muerte es el pecado, en el versículo 56. Pero luego la segunda pregunta es, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí la palabra sepulcro, hay dos palabras para esta palabra sepulcro. En el hebreo es Hades, en el griego es Hades y en el hebreo es Seol, sepulcro. Pero entendemos, como Efesios también nos explica el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 4 de Efesios, que Jesucristo descendió a las profundidades de la tierra. ¿Me entiende? Pero ahora ahí está Jesucristo resucitado, diciéndole al sepulcro, en este caso, no a la tumba en la tierra solamente, sino al infierno mismo. Al infierno mismo. Ya sabemos a dónde descendió Jesús. Y de ahí fue arrancado por el poder del Padre. Fíjense bien, hermano, nosotros ya no tenemos por qué pensar que nuestro cuerpo va a descender a ese lugar. Ya no es posible, ya la muerte ya no tiene poder
sobre el cuerpo de los creyentes. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Yo les dije hace un tiempo que el Espíritu Santo ha venido a morar y quedarse con nosotros. Hermanos, ¿de qué manera vamos a poder nosotros mantenernos esperando el día de la resurrección, el día de la adopción, el día del arrebatamiento de la iglesia? Es muy importante que lo entendamos. Porque ¿cómo vamos a alzarnos nosotros del infierno si es que hemos ido al infierno? Acordémonos que los que van al infierno, hermanos, son los que no confían en Dios y no tienen la fe en Cristo. Todo aquel que muere en Cristo está siendo guardado por el Espíritu Santo para el día de la redención. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa y vamos a poder alzarnos. Dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Escuchen estos últimos versículos para terminar. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, en tanto esto no ha sido experimentado por nosotros los creyentes, es decir, los que estamos todavía aquí, dice, debemos estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto debe animarnos enormemente para no desmayar. Hermano, yo sé que esta doctrina es bombardeada terriblemente desde los meros infiernos para hacer caer, para hacer dudar a los creyentes. No lo permitamos. Hermano, basta y sobra que ustedes y yo mantengamos nuestra fe en Jesucristo, quien murió y resucitó. Fue sepultado y resucitó al tercer día y ahora está más vivo. Hermano, está más vivo que nunca. Es nuestra esperanza, como el apóstol Pedro dice, que nosotros tenemos una fe viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y él dice que lo que ha sucedido en Cristo va a suceder en aquellos que creen en él y que creen en Dios. Mantengámonos en eso. Trabajemos en la obra. Estemos constantes, creciendo y estemos firmes, amados, sabiendo que el trabajo de nuestra fe en el Señor no es en vano. Señor, esta noche te damos gracias por tu gran bondad, tu gran misericordia. Estamos aquí delante de ti esperanzados, Señor, poniendo nuestra confianza, poniendo nuestra fe, poniendo nuestra esperanza en ti, en tu palabra, en tu promesa, pero también, Señor, en la evidencia que tenemos de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, por esta revelación, Señor, de este misterio a nuestras almas, a nuestros corazones, que tanto necesitamos, Señor, entender para que nosotros no desmayemos a pesar, Señor, de todas las pruebas, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todos los ataques que vienen de tantas partes, de tantas direcciones, Señor, que tratan la forma, oh Dios amado, de desanimarnos. Gracias por tu Espíritu Santo, que fue enviado y vino para quedarse con nosotros a fin, Señor, de que nosotros podamos alcanzar la meta que ha sido establecida, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga.